Una vez más, no sé si me oyeron, ¿cuántos están contentos de estar en la casa de Dios? Amén. Qué privilegio es estar en la casa de Dios, como decía Martita. Es un privilegio que muchas veces no sabemos el privilegio que tenemos porque se nos olvida este gran privilegio de poder honrar al Señor y de poder alabar a Dios y de poder ofrecer nuestra alabanza a Dios. Bueno, como ustedes saben, hemos estado llevando una serie que se llama Ancla. Diga conmigo, Ancla. Dígalo fuerte, Ancla. Ancla. Y hemos estado hablando cómo es que muchas veces en nuestras vidas necesitamos esas cosas que nos detienen de estar moviéndonos de lado a lado. Porque todos pasamos por tormentas en la vida. Levante la mano si usted ha pasado por una tormenta. Y hay tormentas chicas y hay tormentas fuertes que usted ni se imagina. Tormentas que lo tambalean de un lado para el otro, que lo mueven para acá, que lo mueven para allá. Y que usted nunca se espera estar en tormentas tan difíciles. Y usted dirá, ¿qué hago cuando yo estoy pasando por tormentas difíciles? ¿Qué hago cuando yo siento que mi barco se va a dividir, se va a echar, se va a quebrar porque la tormenta lo está golpeando? Precisamente es donde nosotros vamos a aprender cómo poder responder en medio de las tormentas, a sacar las anclas que Dios nos ha dado. ¿Sabía usted que hablábamos la semana pasada y antepasada de que hay anclas falsas, pero también hay anclas apropiadas? Una de las anclas que Dios nos ha dado es la ancla de la fe. Digan conmigo fe. Diga esperanza. La fe y la esperanza son anclas que nos ayudan a tirarlas para mantenernos estables cuando nos está moviendo la tormenta de lado a lado. Y mirábamos la semana pasada que hay anclas falsas. Hay anclas donde sentimos que tal vez es el hombre nuestra ancla, pero la Biblia nos dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Esa es una ancla falsa. También hablamos que hay anclas donde nos ponemos nuestros ojos en lo material. Y nos damos cuenta que esa ancla también es falsa porque no es permanente. Pero miramos que la ancla más fuerte que usted y yo tenemos es esa piedra que no se mueve, esa piedra eterna que se llama Jesús, que jamás será movido y que usted puede estar seguro que Él estará allí. Y entonces esta parte de ancla es algo tan importante que en medio de la tormenta yo puedo recibir esperanza, confianza, seguridad. Mire lo que dice Hebreos capítulo 6, versículo 17. Hemos usado este versículo como parte de nuestra base de esta serie y quiero que usted lo lea conmigo. Hebreos capítulo 6, versículo 17 dice, Dios también se comprometió mediante una promesa, un juramento, para que los que reciben las promesas pudieran estar totalmente seguros que Él jamás cambiará de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Ahora mire lo que dice, por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. ¿Cuántos pueden decir amén? Hablábamos la semana pasada, me encanta esa frase, que esta ancla puede ser una ancla confiable para el alma. Y hablamos la semana pasada que si hay algo que necesita una ancla, si hay algo que necesitamos, que necesita ser anclado, es el alma. Y describíamos que el alma es el asiento de las emociones, los sentimientos y de la voluntad. Y cuando usted está pasando por una tormenta, lo primero que es sacudido son sus emociones. Lo primero que es sacudido es sus sentimientos. Lo primero que es sacudido es su voluntad.
Y entonces en medio de la tormenta saca lo peor de usted o lo mejor de usted. Y casi siempre las personas que pasan por la tormenta saca lo peor de ellos. Y es el hecho que cuando pasa la tormenta, nuestra alma, sentimientos, emociones y voluntad quedan a flote. Es lo primero que se sacude. Y es por eso que Pablo, el escritor de Hebreos, dice que lo que necesita estar anclado es eso, el alma, las emociones, los sentimientos. Y él dice, necesitamos estar anclados porque lo primero que se mueve, lo primero que se sacude es cómo te sientes, es tus sentimientos, tus emociones. Usted quiere saber si una persona está bien, vea si tiene problemas. Porque los problemas siempre van a sacudir los sentimientos y van a traer situaciones al flote. ¿Quiere saber si usted realmente está en paz? Pues vea, un matrimonio está en paz. Vea si está la suegra o no. Vea si hay problemas, porque regularmente los problemas, en vez de traer unidad, las personas que no saben usar sus anclas, trae división, trae separación. Comienza el barco a romperse. Y entonces, el día de hoy yo quiero hablar de un tema tan importante, de cómo estar anclados en medio de la tormenta. Cómo estar anclados en medio de la tormenta. ¿Sabe por qué? Hace unos años recibimos una tormenta a nivel mundial, donde todos recibimos una tormenta por medio de esta crisis, esta pandemia, donde nos sacudió. Nos sacudió de todas las áreas, económica, física, emocional y aún hasta espiritual. Y se dice que esta sacudida, esta tormenta que pegó a nivel mundial, dejó mucho cristiano en el flote, a muchas personas que tenían fe en Jesús, los dejó flotando, porque es lo que hace la tormenta. Si tú no tienes las anclas apropiadas, lo que te hace es que te deslizas, comienzas a navegar otras aguas. Y cuando menos piensas, ya no estás donde Dios te tenía y comienzas a deslizarte. Entonces el día de hoy yo quiero hablar la importancia de estar anclados en medio de la tormenta. Más cuando estás pasando por una tormenta, cuando estás pasando por situaciones, tu familia necesita estar anclada, tu fe necesita estar anclada, tu matrimonio necesita estar anclado, tu fe en Dios necesita estar anclado, tu familia necesita estar anclada. Porque lo que hace la ancla es que se atora y no te deja moverte más. Trae estabilidad a tu vida, al barco. Y el barco que estaba siendo movido y golpeado comienza a ser estable por esos aparatos que se llaman anclas. Vean conmigo, ancla. Le quise traer una ilustración. Y esta es una ancla que se usa en barcos pequeños. Se usan en barcos tiene más de 1,000 a 5,000 libras, y lo que es una ancla que se tira y cuando llega a tomar la tierra, a tocar fondo, lo que hace es que entre más se va moviendo el barco, más va jalando hasta que los picos llegan a algo sólido y detiene. Y esta ancla lo que hace es que agarra algo sólido y eso sólido mantiene al barco para que no se mueva de lado a lado. Le da estabilidad. Y lo que antes le movía, ahora esta ancla lo detiene, lo mantiene, lo deja allí, en ese lugar. Y hemos estado hablando de la importancia de estar anclados en medio de la tormenta. Si hay algo que te va a mover, son las tormentas. Si hay algo que te va a cambiar de opinión, son las tormentas. Si hay algo que te va a dejar de estar en el lugar donde Dios te ha llamado, son las tormentas. Siempre en los problemas son las tormentas. Y casi siempre en las tormentas el que más viene pagando los platos rotos es Dios. Véalo en su matrimonio. Usted se enoja. Se emberrinchó el hombre, para no decir la mujer. Se enoja el hombre. Se pelean antes de venir a la iglesia. Y por un simple pleito,
ahora ya no voy a la iglesia. Yo no voy a ir a la iglesia porque no voy a ser hipócrita. Y entonces no llegan a la iglesia, se mueven del lugar, esa tormenta comienza a causarlos una desviación y ahora entonces el que no tenía la culpa porque él no se peleó contigo, que se llama Dios, ahora él se queda y dice, pues ¿y ahora yo por qué? Y entonces el matrimonio dice, no, pues yo no voy a ir a la iglesia porque esta tormenta que llegó a mi vida, que no era ni tormenta, era un vaso de agua, pero como somos bien escandalosos, lo hicimos grande. La mayoría, 95% de los problemas son chicos. Nomás que nosotros nos enfocamos tanto que lo hacemos grande. Que dejaste el vaso en la cocina, que no lo dejé, que sí, yo te vi. Y ya se hizo grande. No solamente salió el vaso, salió el sartén y salió la toalla y salió la basura y salió todo lo que no hizo. Y no nomás de un mes, de todos los años. Y comienza entonces a dejar que los problemas nos desvíen y comienzan las tormentas a sacudir nuestro barco. Hay una historia muy importante y bien interesante que nos cuenta el escritor de los Hechos. Y es una historia donde estaba Pablo allí en una tormenta. Él estaba en un barco, había sido prisionero y en el proceso de llevarlo a Roma para que lo sentenciaran, él estaba como prisionero en este barco y en este barco había como 200, más de 200 prisioneros. Y en este barco, cuando van en camino, se topan con una tormenta impresionante. Una tormenta que comienza a sacudir el barco. Que es más, que llega el momento donde ellos sienten que ya no hay esperanza. Y yo quiero que usted lea esta historia porque vamos a agarrar ciertas cosas que ellos hicieron que nos van a poder aplicar a nuestra vida. Cuando usted esté pasando por esta tormenta de su vida, ya sea una tormenta financiera, una tormenta emocional, una tormenta espiritual, una tormenta matrimonial, usted puede aplicar estos principios para traer estabilidad a su vida. Hechos capítulo 27, versículo 14. Dice así, pero entonces llegó a la isla un viento huracanado llamado nororiental. La tormenta empujó el barco y lo dejaba navegar y no lo dejaba navegar en contra del viento. Entonces dejamos que el viento nos llevara. Después de asegurarlo, los hombres ataron cuerdas alrededor del barco para reforzarlo. Al comenzar a arrojar la carga del barco al mar, un día después con sus propias manos tiraron el equipo del barco. Al ver que no aparecía ni el sol ni las estrellas durante muchos días y la tormenta continuaban con más fuerzas, perdimos toda esperanza de salvarnos. Aquí está Pablo y los prisioneros listos para llevar, pero cuando llega un huracán tremendo que comienza a desviarlos y los lleva de tal manera que los mete al mar, comienza a golpear el barco de tal manera que habían perdido toda esperanza. ¿Nunca has estado en una situación donde has perdido toda la esperanza? Donde sientes que no va a haber solución, donde sientes que no va a haber una escapada, donde dices, no, hasta aquí llegó mi negocio, hasta aquí llegó mi matrimonio, hasta aquí llegó mi vida espiritual, hasta aquí llegó mi llamado, hasta aquí llegó. Pues ellos estaban en una situación donde habían perdido toda esperanza. Pero hicieron algunas cosas, 3 acciones que hicieron que me encantó, que me resaltaron en la historia y que la vamos a mirar, que tú y yo podemos hacer lo mismo. Cuando ellos estaban viajando por ese mar y los vientos los estaban golpeando, dice la Biblia que hicieron 3 acciones que tú y yo podemos hacer. Lo primero que hicieron es que amarraron, di conmigo, amarra. Y entonces dice la Biblia que estos prisioneros y estos viajantes en el barco, cuando estaba golpeando el barco, dice que agarraron unos lazos y los dieron abajo y le dieron vuelta al barco y amarraron el barco, el casco del barco, para que cuando pegara el viento y las aguas no lo
no lo quebraran. Mire lo que dice Hechos 26, 17. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco. ¿Para qué? Reforzarlo. Cuando tú estás pasando por problemas en tu vida, tormentas han llegado a tu vida, lo que ellos hicieron es que agarraron un lazo y le dieron vuelta al barco, le dieron vuelta y lo amarraron para que no se quebrara, para quedarse unido. Entonces, qué importante es que cuando tú estás pasando por una tormenta, necesitas amarrarte de lo que te va a unir, lo que va a unirte a ti, a tu barco. Y sabes, una de las cosas que amarra la vida de la persona es la palabra de Dios. La palabra de Dios te une, te amarra, te sostiene, controla tus pensamientos, amarra tus sentimientos, amarra aún hasta tu voluntad y no te deja salirte porque dice la Biblia, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dice el Proverbios, dice Señor, deja que esta palabra sea atada a mi corazón, átala, amárrame. Amárrame a tu palabra para que no me deje actuar de acuerdo a mi humanidad. Entonces, cuando usted está pasando por una tormenta, lo primero que debemos de hacer es amarrarnos de la palabra de Dios. Porque lo que la palabra de Dios hace es que amarra nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Qué importante es saber que cuando yo me amarro, yo estoy agarrado de algo. Y muchas veces, cuando estamos pasando por tormenta, lo primero que hacemos es, en vez de amarrarnos de la palabra de Dios, es soltamos la palabra de Dios. Dejamos de leer la palabra de Dios. Dejamos de amarrarnos de la palabra de Dios. Y qué importante es que tu amarre sea la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios en esta situación? ¿Cómo te está hablando Dios? Regularmente en las tormentas es cuando menos oímos de Dios porque es cuando más nos alejamos de Dios. Entonces, cuando tú estás pasando por una tormenta, la primera acción que tú y yo debemos hacer es amarrarnos de la palabra de Dios para que traiga refuerzo. Pero otra cosa que nos amarra y que nos trae refuerzo a nuestra vida, a nuestro barco, es la gente que nos rodea. La gente con que tú estás juntándote, esa te trae, te amarra o te desamarra. Como dice aquel hombre cuando lo invitaron a una fiesta, puso bien borracho y ya después lo querían calmar. Le dije, pues si saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Porque hay un dicho, dime con quién te juntas y te diré. Entonces, qué importante es saber que con quien yo me junto me va a ayudar a reforzar o a soltar la barca en medio de mi tormenta. Mira lo que dice Eclesiastés capítulo 4, versículo 12. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden ¿qué? Resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Si yo quiero reforzar mi barco en medio de la tormenta, me amarro del lazo que no se suelta, que es su palabra, pero también le agrego 2 o 3 dobleces que son mis compañeros, mi esposa, mi familia. Porque muchas veces lo que más soltamos en medio de la tormenta son la gente que más cerca está a nosotros. En medio de la tormenta, no sueltes, refuerza, amarra, asegura. ¿Para qué? Para que cuando esté la tormenta, tu barco esté bien sólido. Te amarras de la palabra de Dios, te amarras de tu familia, te amarras de tus hijos, te amarras de tus amigos que te rodean, de la iglesia que te congregas. Estás amarrado. Refuerza. Y hoy en día vemos el tema más fácil, es suelta, si no te sirve, déjalo ir, hombre. No.
refuérzalo, amárrate, agárralo, no lo sueltes, que traiga fuerza en medio de la tormenta. Número 2, la segunda acción que hicieron los prisioneros, los que viajaban en el barco, es que en medio de la tormenta animaron. Digan conmigo, anima, anima. Me encanta, mira lo que dice Hechos 27, la misma historia. Pablo está ahí con todos quejándose, no comían, tenían hambre, estaban desesperados, las tormentas lo estaban pegando, sentían que el barco se iba a quebrar, habían perdido toda la esperanza. Y el Pablo, el Hijo de Dios, aquel que oía de parte de Dios, aquel que había sido prisionero por llevar el mensaje de Dios. Miren lo que dice, Hechos capítulo 27, versículo 22. Pero ahora, dice Pablo, los exhorto a tener buen ánimo, porque no había perdido de vida entre vosotros, no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino que solo del barco. En otras palabras, no se fijen, no se preocupen, sino que no va a haber pérdida, pero ánimo, ánimo. Dice la Biblia que el ánimo sacará al enfermo de su enfermedad, pero ¿quién aliviará a aquel de poco ánimo? Cuando usted está pasando por una tormenta, no es tiempo de ser angustiados y dejar que la amargura y el resentimiento y la queja le pegue a su barco, sino use el ánimo, use las buenas palabras, use el buen aliento, use el buen pensamiento. Dice la Biblia, en todo lo bueno, en todo lo agradable, en toda palabra buena, en esto pensar. Cuando usted está pasando por un momento de tormenta en su vida, no le dé suelta a su mente, no deje que su mente piense lo que quiera pensar. Usted gobierne sus pensamientos. Dice la Biblia, llevar todo vuestro pensamiento cautivo a la cruz de Cristo. Qué importante es saber que en medio de la tormenta su queja no le va a traer ningún alivio. Más empeora las cosas. Y el mensaje del cristiano no es ser víctima, es ser victorioso. El mensaje del cristiano no es traer quejas, sino es traer victoria en nuestros labios. Dios no nos llamó a ser víctimas. Dios nos llamó a ser victoriosos. Dios me llamó a ser un victorioso. Y aún en medio de la tormenta, yo puedo declarar, soy más que vencedor por medio de aquel que me llamó. El mensaje del cristiano es un mensaje de victoria. Es un mensaje victorioso. Dios nos está llevando no a la derrota, sino de victoria en victoria. Le dijo al pueblo de Israel, yo no te saqué desde allá para volver atrás, sino Dios nos sacó para llevarnos a un lugar mejor. Por lo tanto, todas las cosas nos ayudan para bien para aquellos que aman a Dios y andan de acuerdo a su llamado. En medio de la tormenta, en vez de tener queja, voy a tener victoria, porque el mensaje del cristiano es victorioso. Cristo nunca anunció un mensaje de derrota, aun cuando la gente pensó que él había sido derrotado por la muerte. Él dijo, oh muerte, yo seré tu muerte. Y él tuvo la victoria por medio de ese llamado y propósito que tenía en su vida. Así que si somos vencedores por medio de aquel que nos amó. En el mundo tendremos aflicción, dijo Jesús, mas confiad, tener buen ánimo, porque yo he vencido al mundo. Y si Él venció, vosotros también venceremos. La tercera acción que hizo los pasajeros del barco cuando iban navegando las tormentas. La tercera acción que hizo es que alivianaron el barco. Aliviana, di conmigo, aliviana. Para ser más concretos, voltea que está a tu lado y dile, aliviánate. Aliviánate, carnal.
Hechos capítulo 27, la misma historia, capítulo 18, versículo 18. Dice, al día siguiente el viento soplaba tan fuerte que comenzaron a arrojar la carga del barco al mar. Un día después, con sus propias manos, tiraron el equipo del barco para alivianarlo. Porque los que saben del mar y de la marea, entre más pesado eres, más difícil eres de navegar. Se vuelve más pesado. Y entonces este barquito, que ni crea que me voy a subir, este, no sé, no sé quién tiene más esponja, él o yo, pero este barquito, entre más pesado está, más difícil está de navegar y más comienza a hundirse. Entonces tiene que usted quitarlo, lo pesado que está. Por eso no me subo. Y tiene que usted alivianar la carga. Y hay veces que nosotros estamos confrontando tormentas con unas cargas en nuestras vidas que en vez de ayudarnos nos está haciendo más pesado. Cargas de falta de perdón, cargas de amargura, cargas de resentimiento, cargas de coraje, cargas de envidia, cargas de arrogancia, cargas y no les sigo por qué. Y estamos cargados en medio de una tormenta. Lo que necesitamos es comenzar a quitar lo que nos está haciendo peso. Alivianar nuestra barca para que comience a navegar y llegar a su destino. Porque cada uno de nosotros tenemos un destino que Dios ha puesto en nuestras vidas. Pero hay cargas que no nos dejan navegar. Hay personas que siguen con falta de perdón por años. Hay personas que tienen peso de amargura, de resentimiento, de coraje y tal vez legítimamente. Pero esa carga no los ha dejado salir de la tormenta. Mire lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 1. Quitémonos todo peso que nos impida a correr, a navegar. Especialmente el pecado que es tan fácil que nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Así que cuando tú estés caminando o navegando en la vida, no cargues con cosas que te van a traer peso. Comienza a soltarlos, comienza a tirarlo. Tira, si estás pidiendo o teniendo problemas en perdonar, tíralo, perdona. El más afectado en los errores no es aquel que cometió el error, sino aquel que no suelta el error, aquel que no perdona. Y qué importante es saber que en medio de una tormenta, tres cosas, tres acciones. Primero, amarra lo que tienes, tu barca, tu familia, tu hogar. Amárralo con la palabra de Dios, amárralo, amárralo. Cada día la palabra de Dios trae solidez a tu vida. Segundo, tienes tú que cuando estás pasando por un problema en tu vida, tienes que usar palabras de ánimo, palabras que te animen, palabras que te alienten. Y los salmos y los proverbios están llenos de palabras de ánimo. El salmista lo decía: Señor, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde va a venir mi socorro? Pero él se animaba y decía: mi socorro viene del Señor. Y qué importante es traer palabras de ánimo. Y la tercera, cuando tú estás pasando por una tormenta y tu barco está navegando a olas que te están golpeando, aliviana la carga. No cargues con cosas en tu vida que te están haciendo pesado y no te están dejando navegar al camino que Dios te está llevando. Hay una parte en la historia, en esa misma historia, que lo que hizo Pablo es que les dijo a los hombres que aventaran 4 anclas al mar para que esas 4 anclas trajeran estabilidad a su barco.
y tiraron 4 anclas porque estaba tan fuerte la marea y la tormenta que tuvieron que tirar 4 anclas y las tiraron. Y eso es una de las cosas que trajo estabilidad al barco. Y si usted lee el capítulo 27 del libro de Hechos, usted va a mirar la historia, cómo es que tuvieron que tirar 4 anclas. Y para mí esas 4 anclas representa cada una de ellas representa algo para mí. Cuando tú estás pasando por una tormenta, tú tienes que tirar. La primera ancla es la ancla de propósito. ¿Sabes que cuando estamos pasando por la tormenta, olvidamos el propósito que Dios tiene para nuestra vida? Y si nos enfocamos tanto en el problema, en la tormenta, que olvidamos que Dios tiene un propósito. Y el propósito es más fuerte que tu tormenta. Mi propósito es más grande que lo que yo estoy pasando. Dios tiene un propósito para mí. Su palabra dice que Dios tiene planes de bien y no de mal. Y su propósito es algo grande en mi vida. Por lo tanto, cuando yo esté pasando por tormentas en mi vida, me tengo que enfocar en la ancla de propósito. Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Todo lo que Dios deja y todo lo que Dios hace, lo hace con propósito. Y entonces tiro el ancla de propósito. Señor, yo no sé qué está pasando, yo no sé qué me está pasando en mi barca, pero tú tienes un propósito, así que tiro el ancla de propósito, porque hay un propósito en mi vida. Número 2, la segunda ancla que tú y yo debemos de tirar para traer seguridad y estabilidad en tu vida es tirar la ancla de valor. ¡Pum! Porque cuando llegan las tormentas, ahí es donde la mayoría de la gente se vuelve cobarde, le corre, huye, se esconde, porque nadie quiere enfrentar una tormenta. Pero cuando estés pasando por una tormenta, agárrate de valor. Dice la Biblia que el reino de los cielos se hace fuerza, más los valientes, los que tienen valor, los que tienen coraje, los que se enfrentan, los que son capaces de decir no me voy a dejar mover, sino que soy valiente. La historia de Josué y Caleb eran 2 muchachos que habían salido de la tierra de Egipto, y ellos habían salido con más de 1 millón de personas de Egipto hacia la libertad. Pero cuando llegan antes de cruzar el Jordán, Dios no permitió que todos los que habían salido entraran a la tierra prometida, sino que era la nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida. Y cuando le dan el llamado a Josué a que tú tomara esta responsabilidad de ser el capitán de esta barca, Josué como que tuvo desánimo, como que dijo, oye, yo sé qué tipo de muchachos son estos, bien quejambrosos, se quejan por todo, que si no tienen comida Dios les da y luego se fastidia. Y comienza Josué a tener ese problema. Y Dios le comienza a decir a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Mira lo que dice Josué capítulo 1 versículo 6. Sé fuerte y valiente, porque tú guiarás a este pueblo para que pueda tomar la tierra que yo prometí a sus antepasados. Pero tienes que ser fuerte y valiente, obedeciendo los mandamientos que te dio mi siervo Moisés. Cuando estés pasando por una tormenta, tira la ancla de valor. No huyas. El cobarde huye sin que nadie lo persiga. Pero el valiente se enfrenta a los problemas, se enfrenta a la situación, se enfrenta a la tormenta, porque sabe que va a salir victorioso. El valor es la habilidad de terminar la carrera, aun si llegas al final. Sabes que el valor no es el que huye, no es el que quita el temor. El valor es aún en medio del temor, sigue empujando. Aún en medio del temor, sigue peleando. Aún en medio del temor, sigue remando. En esta vida y en este mundo se necesita mucho valor.
Hemos visto muchas familias que en medio de las tormentas dejan matrimonios, dejan negocios, dejan niños, porque la tormenta ha dividido y en vez de traer valor, trae cobardía. Piensan que lo más fácil es tirar la toalla. Entonces, la primera ancla necesitamos tirar la ancla de propósito. La segunda es la ancla de valor, tira la ancla de valor. La tercera, necesitamos tirar la ancla de adoración. Digan conmigo, adoración. Cuando tú estás pasando por un problema, tú no debes de quejarte, tú adora a Dios. Porque cuando tú comienzas a adorar a Dios, te enfocas en lo grande que es Dios y minimizas la tormenta que estás pasando. Entonces, cuando estés pasando por un problema, tira la ancla de adoración. Comienzas a adorar a Dios aún al pesar de tu tormenta. Señor, yo sé que estoy pasando por una tormenta, pero sé que grande eres tú, que aún en medio de la tormenta, tú eres mi Dios. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en Él confiaré. Cuando tú comienzas a adorar a Dios, comienzas a quitarte las cargas, las penas, comienzas a enfocarte de lo que Dios puede hacer y se te olvida lo que tú puedes hacer. La adoración es un enfoque directo a Dios y te desconectas del problema y comienzas a enfocarte en la solución porque comienzas a adorar. Dice el salmista, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces, cuando estés pasando por una tormenta, tiras la ancla de propósito, tiras la ancla de valor, pero también tiras la ancla de adoración. Y la cuarta ancla. La cuarta ancla es la ancla, estar anclados en el barco, en la iglesia. ¿Por qué esto es un ancla? Porque sabes que cuando estás en un barquito como esto, hace unas semanas, yo y un amigo fuimos a un lago, bueno, unas familias, fuimos a un laguito. Y yo y mi amigo nos subimos en un barco como este. Créalo o no, se hundió. Y entonces yo y mi amigo estábamos allí, nos estábamos platicando bien sabroso. Él estaba en el suyo, yo estaba en el mío. Estábamos muy a gusto platicando. Y nos perdimos en la plática. Además, él se aventó al agua, se refrescó y entonces me animó y me aventé yo también. El problema no era aventarme, era subirme otra vez. Pobrecito, le salió una hernia. Pero cuando estábamos en la barca, ahí adentro en el barquito, que estábamos muy a gusto, lo que pasó es que estábamos platicando y comenzó la misma ola a movernos. Nos comienza a mover y nos comienza a mover. Y nos movió sin fijarnos que cuando ya menos cuenta nos dimos, estábamos del otro lado de donde habíamos salido. Ni cuenta nos dimos y ya comenzamos a remar. Cuando nos perdimos totalmente, uy, ¿dónde estamos? No sé. No, pues mi familia y la familia estaba hasta la otra orilla. Pues a remar. Y lo que pasa es que cuando estás anclado en un lugar, en una iglesia, lo que haces es que te anclas de tal forma que cuando te vas deslizando por la vida, por el trabajo, por el tiempo, te vas deslizando, que lo que pasa es que va a llegar un momento donde te va a jalar. Y te vas a decir, hey, te estás yendo muy lejos. Y entonces vuelves a agarrar el lazo. Y te vuelves a acercar a Dios. Y te vuelves a acercar a Él. Hasta donde estás. Ok, estoy a salvo. Pero la vida muchas veces nos va moviendo de lugar. Nos vamos saliendo. Que cuando ya volteamos, ya la presencia de Dios, el llamado de Dios, el propósito de Dios está muy lejos. Y si no tenemos algo que nos ancla, nos deslizamos y nos vamos. Por eso en el libro de Hebreos capítulo 6 versículo 17 dice, Dios también se comprometió mediante un juramento.
para que los que recibirán la promesa pudieran estar totalmente seguros de que jamás cambiara de parecer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a Él, a la esperanza que está delante de nosotros. Esta esperanza es un ancla firme y confiable para nuestra alma. Cuando tú estás pasando por esos momentos que la tormenta y la ola te está moviendo, tú puedes estar seguro de que nada ni nadie me apartará del amor de Cristo. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8. ¿Quién me apartará del amor de Cristo? Tribulación, hambre, angustia, peligro, desnudez, cuchillo. No dice, nada ni nadie me apartará del amor que está en Cristo Jesús. Qué importante es saber que cuando tú estás deslizándote por medio de la tormenta, necesitas estar anclado a algo que te va a mantener cerca de Él. Y la iglesia es lo que es un lugar donde buscamos su presencia, donde queremos ponerlo en medio de nuestra vida, donde Él es el enfoque de nuestra vida, es la piedra que jamás se mueve. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. Si el día de hoy tú estás enfrentando una tormenta, los primeros 3 consejos es, yo quiero que te amarres a su palabra, a sus promesas, a lo que Dios ha dicho. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El segundo es, quiero que te animes, en vez de usar palabras de queja, usa palabras de alabanza, de ánimo. La tercera es quiero que alivianes lo que está haciendo peso en tu barca. Y cuando estés pasando por una tormenta, hay 4 anclas que debes de tirar. 4 anclas que te van a mantener seguro. Primera ancla es estar anclados en su propósito. Dios tiene un llamado para tu vida. Tiene un plan y un propósito para ti. Ánclate en el valor de que en medio de la tormenta no te rindas, sigue peleando, sigue remando. Ánclate en la adoración, que yo puedo conectarme con la presencia de Dios al pesar de mis problemas, a pesar de mi situación, a pesar de mi enfermedad, a pesar de mi separación. Yo puedo seguir adorando a Dios. Y la tercera, ánclate a una iglesia, a la iglesia que está amarrada a la piedra, que es Jesús, para que cuando te vayas deslizando, ese jalón te vuelva a traer a su presencia. Porque el que no está amarrado se va a deslizar. Por eso Pablo dijo, no os dejéis de que congregáis como muchos tienen por costumbre, mas congréguense, anímense, ámense, motívense. Así que el día de hoy yo te voy a pedir que cierres tus ojos. Si tú estás pasando por una tormenta, aquí está una iglesia que te quiere abrazar y animar y jalarte y decirte que no estás solo. El diablo te quiere decir y te quiere poner en tu mente que tú estás solo, que tú eres una persona que nadie te va a ayudar, que te ha abandonado la iglesia. Pero no, Dios nunca te abandona. Dios está aquí para decirte, vamos, hijo, aquí estoy contigo, yo voy en tu barca, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Señor, en este momento yo te doy gracias por tu palabra, gracias porque nos da seguridad que tu palabra nos anima, nos amarra. Gracias, Señor, porque tu palabra me dice que aún en medio de las tormentas, tú estás aquí para ayudarme. Si yo te doy gracias, Señor, porque tú has puesto alabanza en mi boca, ánimo en mi boca, para yo enfocarme en lo bueno que eres y no en las cosas malas que me están pasando. Déjame, Señor, anclarme en ti, anclarme, Señor, en tener valor, porque tú me has llamado a tener valor.
Déjame anclarme, Señor, en la esperanza de saber que tú vas conmigo. Déjame anclarme en un lugar donde me va a traer seguridad. Gracias por lo que estás haciendo en nuestra iglesia. Si usted necesita oración, si está pasando por una tormenta y quiere que ayudemos a que usted se anime y usted se amarre a la piedra que no se mueve, venga para acá. Si está pasando por una enfermedad, si está pasando por algo, si simplemente quiere oración, pásele. Que esto es un momento, esto es estar anclado en la iglesia, el lugar donde nos va a traer seguridad para volver a estar con Dios. Así que mientras cantamos esta alabanza, yo le voy a pedir que usted pase y podamos adorar a Dios juntos.